Desde el corazón de nuestra diócesis de Savannah, esto es It's Catholic Y'all, una serie de conversaciones sobre la fe y la vida. Los puntos de vista expresados en este podcast no representan necesariamente los puntos de vista de la diócesis de Savannah. Buen día, mi nombre es Sandra Molina, directora de Enlaces Culturales de la diócesis de Savannah, y tengo el honor de estar con el padre Pablo Migone, párroco de Savannah y vicario de desarrollo de la misión de la diócesis. ¿Cómo está, padre? Muy bien, Sandra. Qué bueno poder platicar. Sí, padre, sobre los mártires de Georgia, que nuestra comunidad hispana está tan interesada en conocer. Entonces, iniciemos. Muy bien. Esta es una causa de beatificación que la diócesis presentó a Roma hace ya muchos años, la causa de Fray Pedro de Corpa y compañeros. Esta es una causa de beatificación que se presenta a Roma porque estos 5 frailes perdieron la vida en 1597 cuando estaban presentes en lo que hoy en día es el estado de Georgia, cuando esto pertenecía al Imperio Español. Que habían misiones aquí en la costa de Georgia y los frailes fueron bienvenidos por los indígenas de esta zona, los cuales los frailes construyeron las misiones, los frailes tuvieron una presencia sin militares, sin soldados, era verdaderamente solo, ¿no? Un fraile para una comunidad de 300, 400 indígenas, a los cuales les interesaba mucho también el trueque, ¿no? Intercambiar productos con los españoles, con los frailes. Les gustaban las joyas que traían los españoles, les gustaban las diferentes herramientas que traían los frailes, textiles, todo tipo de cosas, así que habían sido bienvenidos. Pero lo que ocurrió en 1597 es que el heredero a uno, para que se iba a convertir en el cacique, ¿no? en el mico mayor, el encargado, que había sido bautizado, quiso tomar una segunda esposa, como era costumbre de los cuales. Y el fraile Pedro de Corpa le dijo pues que no podía, porque había sido bautizado y era parte de la iglesia, así que fue en defensa del sacramento del matrimonio que Juanillo, el heredero, levantó, se organizó y mató a Pedro de Corpa el 14 de septiembre de 1597. Y de ahí fue a las diferentes misiones, matando sucesivamente a los otros frailes, ¿no? A Blas, Miguel, Antonio y finalmente a Francisco. Desde un inicio los españoles los reconocían como, ¿no?, que había muerto en defensa de la fe. Interesante notar que una vez que todo se calmó, los cuales inmediatamente pedían que les manden frailes nuevos. Y la fe católica continuó, ¿no?, por unos 120, 130 años aquí en la costa de Georgia, hasta que eventualmente los ingleses, bajando de Carolina del Sur, de Charleston, fueron invadiendo, quemando, destruyendo las misiones, capturando a los indígenas, llevándolos a Charleston para ser vendidos como esclavos, y los cuales prefirieron permanecerse unidos a los españoles. Así que según los españoles iban perdiendo territorio y las misiones eran destruidas, los cuales seguían más hacia el sur a los españoles, hasta que eventualmente los españoles perdieron todo su territorio en la Florida, y los cuales que permanecían se subieron a los barcos con los españoles y se fueron para Cuba. Así que es una historia no solo del ejemplo de estos frailes que dieron su vida al defender el sacramento del matrimonio, pero también es una historia de perseverancia del pueblo indígena, de los cuales que aceptaron la fe católica y perseveraron y se mantuvieron fieles a sus creencias a pesar de dificultades que enfrentaron. Muy interesante, padre. Felicitaciones por el lanzamiento de Por la causa del Evangelio, la historia que usted acaba de hablar, la de los mártires de Georgia. Es un documental en el que usted tuvo un papel muy importante. ¿Puede ponernos un poco al día con la situación actual del proceso de canonización, que es un artículo que usted hace poco escribió para la revista del Southern Cross? Sí, hace poco escribí un artículo donde explico, ¿no?, cómo está ahorita, cuál es el estatus de esta causa
que se ha presentado a Roma, ¿no? Es una causa que ha implicado toda una investigación histórica por una comisión que se formó en los años 80. Todo eso se ha ido presentando. Parte para poder avanzar una causa, eso implica llevar conocimiento de la historia de los que estamos presentando, para que se conozca su historia, ¿no? Parte de eso ha sido la creación de este documental, que ya se ha presentado en inglés. Pronto va a estar disponible también en español, donde contamos la historia, ¿no? La historia, la llegada de los españoles, la presencia de los frailes, lo que ocurrió, y luego el documental termina con un poquito de lo que es la causa en sí de beatificación. Quienes iniciaron esta causa fueron los franciscanos en Nueva York, pero la diócesis de Savannah siempre ha tenido un interés obvio porque es un evento que ocurrió aquí, ¿no? Lo que hoy en día es la diócesis de Savannah. Los últimos 9, 10 años, la diócesis inició a tomar un papel mucho más cercano a lo que es el avance de la causa. Esto nos ha llevado a lanzar nuevas tarjetitas con la oración de los frailes, de Pedro de Corpa y compañeros, pósters. Se construyó un monumento en una de nuestras parroquias cerca de donde estaban las misiones, en la ciudad de Darien. Se ha ido haciendo mucho trabajo para poder dar a conocer la historia de estos frailes. Dentro de ese contexto es que se produce este documental con una productora de aquí mismo de Savannah, que trabajó muy de cerca con nosotros para poder contar la historia ¿no? correctamente, y no solo de un punto de vista de la Iglesia Católica, pero también incorporando mucho los puntos de vista históricos, ¿no? Se buscó a los expertos, académicos expertos en los diferentes temas, de los Wale, de la arqueología, de diferentes nociones, digamos, que afectan, ¿no? al contar la historia. Sí. Porque esa es una historia que no solo cuenta la Iglesia Católica, pero es una historia de un momento histórico, de una era histórica, sí, que ha dejado mucha arqueología, que ha dejado mucha documentación. Así que era importante para nosotros contar la historia completa, ¿no? De diferentes ángulos. Y pienso que este documental ya se ha convertido y va a continuar siendo una herramienta eficaz para dar a conocer la historia de estos frailes. Qué bien, padre. Padre, cuéntenos un poco cómo se involucró usted personalmente con la causa. Aunque yo crecí desde niño aquí en la diócesis de Savannah, la primera vez que escuché esta causa fue cuando empecé la universidad, que estaba estudiando en una universidad franciscana en Ohio. Y vi unos folletitos, ¿no? Decía Mártires de Georgia, me llamó la atención, y para mi gran sorpresa era algo que había ocurrido aquí en Georgia. Luego me enteré que el fraile franciscano que en ese entonces estaba a cargo de la causa era profesor de la universidad donde yo estaba, y yo lo llegué a conocer. Esto es hace unos 20 años, ¿no? Más de 20 años. Lo conocí y sabía que él estaba trabajando en esto, que había venido a Savannah, que había estado incorporado, había sido parte de las investigaciones históricas, de todo lo que se ha ido preparando. Así que conocía algo de la causa, pero fue en el 2015 que viajé con el obispo de Savannah en ese entonces, Monseñor Hartmeyer. Viajamos a Roma para visitar a nuestros seminaristas en el seminario de Roma, pero pedimos una cita a la Congregación de las Causas de Santos, que es la congregación, el departamento, digamos, de la iglesia que ve estos casos cuando se presentan. Y fuimos a esta cita para solicitar información, porque veíamos que la cosa no caminaba, que estaba estancada. Y es desde ese momento, en el 2015, que el obispo que nos recibió nos puso en contacto con el postulador, que es un sacerdote franciscano en Roma, que es el encargado de la causa, el que aboga nuestra causa ante la congregación, ante la iglesia. Así que desde el 2015 hemos estado trabajando muy de cerca con el postulador, el padre Gian Giuseppe
Califano se llama, que es franciscano, historiador, postulador de muchas causas de beatificación y canonización. Y él ha sido nuestro guía, hemos seguido muy de cerca todas sus recomendaciones y eventualmente, al pasar los años, él fue viendo y evaluando que estábamos nosotros pues, respondiendo y que había interés y que la cosa seguía, hasta que eventualmente el padre Califano decidió ya, digamos, tomar los últimos pasos del proceso. Eso fue en el año 2020. Ahí ya se escribió el último documento que se necesitaba escribir para presentar a la iglesia, y desde ahí, desde 2021, es que ya nuestro caso, ¿no? La causa esta ha estado ya en los últimos pasos en Roma, para eventualmente, esperamos, ¿no? Encomendamos a Dios que eventualmente haya una respuesta afirmativa para que se declaren mártires estos frailes, ¿no? Que indica que murieron a causa de la fe, murieron en defensa de la fe. Y cuando eso se establece, que alguien muere en defensa de la fe, automáticamente se les puede proclamar mártires, y al declararlos mártires se les puede beatificar, que es el primer paso hacia una eventual canonización. Así que Dios quiera que tengamos una respuesta afirmativa en los próximos años, no muy lejano, pero en los próximos años, para poderlos considerar beatos. Wow, padre. Entonces, ¿qué implicará el progreso de la causa, incluyendo los eventos futuros aquí en nuestra diócesis? Algo muy importante es continuar a dar a conocer la historia, ¿no? Ya sea en nuestras parroquias, nuestras escuelas, y no solo en nuestra diócesis, pero también más allá, ¿no? A nivel nacional, a nivel internacional. Es una historia, ¿no? de estos frailes que dejaron todo en su país por la causa del evangelio, por el bien del evangelio, para predicar. Frailes que sabían que no iban a regresar a su tierra, más que seguro, porque, ¿no? En ese entonces era, ¿no? un tremendo viaje a través del, ¿no? el mar Atlántico. Sí. Así que, ¿no? hay una historia ahí de valentía, de sacrificio, pero luego, más allá de eso, pues estos frailes que dieron su vida al predicar el evangelio, ¿no? Por el bien de los hombres y mujeres que servían. Así que es dar a conocer esta historia, eso es lo más importante. Y también algo que el postulador siempre nos recuerda y siempre nos dice, cada vez que me escribe, que hablo con él, siempre dice, ¿no? Continuemos a hacer oración para que la causa camine, ¿no? Porque la iglesia es muy cautelosa en estos procesos, ¿no? Hay que ver, primero que nada, que las personas que son beatificadas, ¿no? Sean personas de una virtud heroica, ¿no? Personas que vivieron su fe, pero también la iglesia considera que la historia de aquellos que son beatificados tenga una aplicación pastoral, ¿no? La iglesia no beatifica y canoniza simplemente porque alguien era bueno y santo. ¿Cuántos santos hay que nunca son beatificados o canonizados? No hay necesidad. Pero la iglesia busca de que la historia, de la vida de los beatificados, canonizados, tenga una aplicación pastoral en la actualidad, ¿no? Que haya una utilidad, ¿no? Que se pueda usar en la predicación del evangelio hoy. Y lo que se ha presentado desde el principio con estos frailes es que ciertamente hay una aplicación pastoral de su historia, ¿no? Y en los años que ha estado la causa abierta, se ha hecho más y más evidente esta necesidad, ¿no? Ellos murieron en la defensa del matrimonio. ¿Y qué vemos en nuestra sociedad en los últimos 40, 50 años? Pues es, digamos, una crisis en lo que es la vida matrimonial, una crisis en la vida familiar, una crisis en general, ¿no? Con tantos elementos componentes. Así que creemos que ciertamente la historia de estos frailes nos hace recordar la importancia del matrimonio,
la santidad del sacramento del matrimonio, ¿no? Hay ese enfoque y se puede, digamos, utilizar en un contexto pastoral la historia, la memoria de estos frailes. Podríamos decir que podemos invitar a todos nuestros líderes, servidores, a que tengan esta historia presente en sus parroquias, en precana, preparaciones matrimoniales. Es cierto, especialmente, como dices, en esos componentes, ¿no? En esos aspectos de nuestra iglesia, ¿no? Sí. En cuanto a preparación matrimonial, vida familiar, ¿no? Invocando su intercesión, su ayuda, su oración, porque, o sea, estamos esperando que la iglesia reconozca este sacrificio, ¿no? La virtud de su vida de estos frailes, para que pueda hacer su historia como que dada a la iglesia universal, ¿no? Eso es lo que la iglesia busca en una beatificación o canonización, que el ejemplo de esta persona pueda ser algo que se puede dar como ejemplo a la iglesia universal. Y nuestro argumento a Roma ha sido que ciertamente se puede. Y también, yo diría, un segundo componente también importante, pero secundario, es que con el número de inmigrantes que han llegado aquí a nuestra diócesis en los últimos 20, 30 años, también es interesante para nosotros que venimos de Latinoamérica hacer conciencia y conocer un poquito la historia de la Iglesia Católica aquí, ¿no? El hecho que los primeros católicos que llegaron aquí al estado de Georgia fueron españoles. El mismo movimiento de evangelización que llegó a Latinoamérica, ¿no? Desde México hasta Chile, ¿no? Todo lo que era el Imperio Español, ese mismo movimiento, ese celo apostólico de traer el evangelio, es el mismo movimiento que estaba presente aquí, ¿no? Que cuando estamos aquí en la costa de Georgia, en algún momento, aquí estábamos en la parte norte del mismo imperio, que era todo Centroamérica hasta Sudamérica, ¿no? Y la presencia de los frailes, la presencia de los franciscanos, presentes trabajando con el pueblo indígena. Así que hay una conexión ahí también de resaltar la presencia pues católica y la presencia de los franciscanos aquí mismo en nuestra diócesis. Padre, vivimos en unos tiempos difíciles y la vida puede ser complicada, abrumadora y desalentadora. Y a menudo podemos sentir que Dios no nos responde nuestras oraciones. ¿Cómo puede ayudarnos en nuestra fe a acercarnos a los frailes? ¿Y qué podemos aprender de ellos? ¿Y cómo podemos pedir su intercesión? Es cierto que, ¿no? Dios no nos promete un paraíso aquí en la tierra, ¿no? Hay la realidad de dificultades, problemas, momentos difíciles, incluso mirando la vida de estos frailes que vinieron a una realidad extremadamente difícil y eventualmente perdieron la vida, ¿no? En un sentido humano fracasaron, ¿no? Pero su ejemplo de sacrificio, su ejemplo de responder a un llamado particular con fuerza, con celo, confiando en la ayuda de Dios, es lo que podemos ver nosotros con ojos de fe, ¿no? Que quizás el mundo no ve y no entiende. Así que dentro de nuestras dificultades, nuestros problemas en la vida, venga lo que venga, creo que los frailes nos dan un ejemplo de cómo enfrentar esas dificultades heroicamente, ¿no? Y confiando plenamente que en todo momento, hasta en las cosas y los momentos más difíciles, y cuando uno no le haya salida, etcétera, que Dios está con nosotros. Así que los frailes nos dan un ejemplo de cómo vivir dando de nosotros, con amor, con entrega, que eso es lo que Dios nos pide, ¿no? Aunque a veces no entendamos, aunque a veces no parezca que estamos avanzando, ¿no? Más bien seguimos confiando en su presencia, en su palabra, que nos acompaña y que venga lo que venga, pues Él va a estar con nosotros. Padre, y una última pregunta. ¿Es apropiado rezar
a ellos antes de que sean beatificados, ¿cómo podemos rezar por su intercesión? ¿Cómo hacerlo? Así como, ¿no?, cualquier persona querida, cercana, fallece, ¿no? Y verdaderamente creemos que existe la comunión de los santos, ¿no? Que aunque alguien muera, la persona está viva, digamos, en Cristo, ¿no? Y podemos tener continuar una relación con aquellos seres queridos que han muerto, y podemos ciertamente pedir su intercesión, ¿no? Que oren por nosotros ante Dios, así como pedimos la intercesión de otras personas, porque estamos conectados en esa misma comunión de los santos, ¿no? Unidos en Cristo. Así que ciertamente, aunque no hayan sido beatificados, o sea, podemos pedir su intercesión, orar por la intercesión de estos frailes, así como lo hacemos con cualquier otra persona que muere, que ha sido bautizada. Y lo que buscamos es que la iglesia los reconozca, ¿no? Como se dice, ¿no? Alzarlos a los altares para que se les reconozca oficialmente. Algo que quizás nosotros ya, ¿no?, creemos que, ¿no?, que ahí están, pero esperamos esa, ¿no?, esa formalidad o ese sí, ¿no?, ese reconocimiento de la iglesia. Así que tenemos la oración que hacemos donde pedimos la intercesión de ellos, pero a la vez pedimos también por el bien de la causa, que la causa avance para que se les reconozca a estos frailes como mártires, como beatos. Así que concluimos con la oración. Excelente, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesucristo, recompensa el celo apostólico de Fray Pedro de Corpa y sus 4 compañeros, Blas, Miguel, Antonio y Francisco, quienes trabajaron por el bienestar espiritual del pueblo indígena Guale de Georgia y entregaron su vida en testimonio de la fe cristiana. Por sus méritos e intercesión, concédeme el favor que humildemente te pido, para que así su heroico sacrificio pueda ser oficialmente reconocido por la Iglesia para la gloria de tu santo nombre. Amén. Espíritu Santo. Padre, muchísimas gracias por su tiempo, A ti, por Sandra, compartir con nosotros y explicarnos más profundamente sobre los mártires de Georgia. un gusto. Y Dios lo bendiga, Padre. Igualmente, Sandra. Este ha sido un episodio de It's Catholic Y'all. Visítenos en diosab.org o en nuestras plataformas de redes sociales Diosab para obtener más información. Este episodio contiene temas que pueden no ser adecuados para todo el público. Se aconseja discreción a los oyentes.